Esto es Sin Aula ni Set. Y vamos a hablar del musical. Ajá, eso, cuando la palabra clave es musical. Ajá, exacto. Hoy vamos a hablar del musical. No, bueno, de las últimas películas que hemos visto. A mí, Coño, anoche vi Terminator, pana. pero en esa nadie baila. No, pero yo le decía a mi esposa, la primera parte de Terminator es muy arrecha. La primera La Terminator. dirección, pana, es que la vi y yo decía, nunca me acordaba de la otra mitad. Yo la veo hasta que él escoñeta a la comisaría. Qué divertido. I'll be back. Pero ayer la vi completa y es verdad, siempre la dejaba allí porque después hay muchos errores, mucha vaina loca, la cosa del romance y tal, de Sara con Pero es que ese romance con tiene, Kyle. tiene que ocurrir. Tiene que ocurrir, claro, pero chamo, la primera parte, la escena pana de la discoteca, La escena de discoteca es brutal. no, es la dirección, chamo. La dirección y la edición o sea, la escena, Exacto, los cortes, la forma en que está hecho el montaje. James Cameron se bota, chamo. A mí me parece buenísimo Terminator Y también. esas son las últimas películas que hemos visto. Terminator la vi anoche. ¿Cuál has visto tú? Yo estoy viendo es una serie horrorosa que se llama Caos. No, no es horrorosa, está muy bien. Está muy bien. Yo es que me puse februdo porque tengo un Prime que estoy pagando yo mismo con la tarjeta ¿Ah, venezolana. sí? Y yo para el yugo de mi hijo, de tener mis perfiles y mi vaina, y no sé, yo te digo, es una hamburguesa de Don Pepe, $5, ¿no? Es Y verdad. entonces me puse a ver, bueno, Amar en tiempos revueltos, chamo. La Sí. telenovela sobre la guerra civil española, chamo. Ah, coño, qué interesante. Eso sí sería una cosa que valdría la pena ver. Sí, sí, Pero no sí. puedo pagar más pantalla. No, bueno, sí, es que es un rollo. Ya yo pago como 3 hamburguesas. Sí, sí. Entonces está caro. Pero yo estoy pagando Netflix y eso, y le estoy tratando de quitar un pan un Mira, perfil de movie, Tú chamo. y yo tenemos un pedo porque a mí me parece que no y a ti te parece que sí, pero tú viste El Guasón 2. Sí, bueno, una de las últimas películas que vi fue precisamente Joker 2 o El Guasón 2. Y ¿Cómo me es? pareció muy buena y he peleado con mucha gente por eso. Sí, hay una guerra contra El Guasón. Pues yo creo que es una guerra contra el musical que yo también personalmente tengo. Sí, y qué bueno, porque precisamente hoy vamos a hablar de Vamos a hablar del musical. Esto es en honor a Bob Fosse. Los que no sepan quién es Bob Fosse, búsquenlo en internet. All porque That Jazz. All That Jazz. Bueno, esto es Sin Aula, Niset este es Antonio Núñez Aldazoro. y Oscar Vázquez Corazpe. Sí, son dos personas que tienen que tener dos apellidos porque nuestras madres son muy impositivas en nuestras vidas. Sí, vale, sí, somos. Pero mira, Somos madristas. lo que siempre decimos, nos dijeron en estos días un productor que le gustaba, esto no es una crítica de cine, no es una clase magistral, es un poco de las dos cosas, pero fundamentalmente este programa son dos panas que hablan de lo que más les apasiona. Que es, que bueno, la es- realización audiovisual y el cine en realidad. Sí, sí. Y tremendo tema el de hoy. El de hoy, sí, el de hoy porque además nos toca una fibra muy particular que es que los dos somos un poquito melómanos. Sí. Entonces, Sí. Como todo sobreviviente de los 80. como todos sobrevivientes de los 80, es verdad, nosotros sobrevivimos a los raspados. El que haya sobrevivido a los raspados, Sí, uno y a las bombas. Y a las bombas fuera del colegio. bueno, es verdad. Sí. Sobre todo ahí Sí. en la Sarmiento. Saludos a la gente de Mari Pérez. Oh, Dios Víctor mío. Salinas, Simón Rodríguez. Y a todos los compañeros caídos en la lucha por el medio pasaje estudiantil, Sí, que sí, fue sí. una cosa bien heavy. Mira, pero que es un musical, porque ahí es donde viene el primer rollo de este cuento, ¿no? Sí. No lo vamos a decir cantando, no se preocupen. No vamos a hacer, nosotros teníamos un número preparado, pero ahora me acaba de decir Sí. que no va el número cantado. Pero sí, uno cuando habla del cine de género, siempre es importante la definición, ¿no? O sea, Exacto, enmarcar el género. porque hay, sobre todo con el musical, porque estábamos conversando con anterioridad que es un musical y que no es un musical, porque la música es muy importante en el cine, ¿no? Es como dice Metz, es una de las bandas, de las bandas del proceso de comprensión de una película, la música. Y la música y el cine siempre han tenido una muy estrecha relación. Una muy estrecha Entonces relación, claro. hay una confusión permanente en qué es un musical y qué no es un musical, porque siempre va a haber música en el cine. Desde sus inicios, como estábamos comentando, el pianista que acompañaba una película muda, ya la música era un elemento fundamental, sobre todo, repito, para la comprensión, o sea, la negociación de significado, porque la música es un signo para la negociación simbólica. Fíjate, nosotros siempre estábamos como diciendo
como ejemplos de películas que tienen música y cuyo tema es la música. Por ejemplo, Escuela de Rock, Escuela de Cambio Rock. de Hábito. O sea, Exacto. son películas absolutamente musicalizadas, donde inclusive se ejecuta música. Bueno, los biopic de Doors, Ah, los los biopic de de Queen, Queen, de que Freddie son Mercury. además dos grandes biopics sobre músicos y sobre bandas, no son musicales. Otras que no son musicales, pero la gente cree que son musicales, son las películas que llamamos soundtrack, como Flashdance, que tienen un componente O Dirty Dancing, o Dirty Dancing, que tienen un componente muy importante en la trama, pero no es musical. O sea, es la verdad. película es algo muy importante, pero no es musical. Eh, Incluso, bueno, hay películas que recurren al recurso del musical sin ser necesariamente un musical. Por ejemplo, yo recuerdo, bueno, aquí le tradujeron como los hermanos Caradura, los Blues sí, sí, Brothers. sí, Los Blues Brothers a cada rato van buscando músicos. Y en sí. algunos Dan casos, Aykroyd y John Belushi. y John Belushi, Sí, tal sí, sí. cual, que son, bueno, dos monstruos. Hablando de sobrevivientes de los 80, uno sobrevivió, Uno, el no otro, el pudo. otro no pudo, el otro, coño. Uno se Sí, ríe, pero es que, bueno, uno se ríe sí. de verdad con picardía, porque los 80 fueron terribles. Los 80 le Ah, roncaron. Le Hay ronca el otras, bajo a los hay otras 80. películas, Oscar, que también pueden pensarse que son musicales cuando estamos investigando sobre Venezuela, que donde la música es muy importante también, pero yo las calificaría también como las películas soundtrack, porque cuando uno consulta, por ejemplo, alguna fuente, dicen que la película Un Solo Pueblo es un musical, no es un musical. No, no lo es. O aquí los amantes del hip hop venezolano, una película que también revolucionó un poco la cultura popular venezolana, la cultura urbana, Venezuela Subterránea de Juan Carlos Echendía, Ah, claro. que lanzó a la palestra pública a Vagos y Maleantes, a Guerrilla Seca, Colombia y Requesón y otros intérpretes, a 13, a otros intérpretes del hip hop venezolano, que no es un musical tampoco, es una película sobre música o de música, ¿no? Sobre la música urbana. Era casi como un biodocumental Exacto, ficcionado. exacto. Pero, Y hay series y películas donde la música, por ejemplo, es muy importante porque también es un tema, ¿no? Un tema dramático, ¿no? ujú, Como hablamos de Footloose, ajá. donde que un muchacho llega a un pueblo donde el baile, un pueblo muy conservador, donde el baile se ve como algo inadecuado para la cultura del Ujú. pueblo y la música es muy importante. O la serie Glee que estamos hablando también. Y también el baile. Por ejemplo, en Sí, Billy Elliot, ajá, donde el muchachito, bueno, quiere ser bailarín y está constantemente bailando. Esa película no es un musical, de hecho, un rolo de drama, sí, exacto. un rolo de drama, un dramón, sobre la correcta o la incorrecta educación del el patriarcado machista, Sí, absolutamente heteronormado, británico, y cómo es, y de la clase obrera británica además, y de cómo, bueno, un muchacho decide un camino completamente diferente a lo que su papá hubiese deseado que ese muchacho fuera. Pero esos no son musicales. Pero, a ver, ¿qué es un musical? O sea, ¿cómo nosotros vamos a definir este género? Nosotros habíamos estado hablando sobre esto, y yo quiero decir esto porque esto me va a hacer parecer inteligente sobre una cosa que tienen todos los musicales, y es que en todos los musicales, en el momento, y digo que me va a hacer parecer inteligente porque es que no lo soy. Pusimos aquí a Michel Foucault para poder parecer. Pero bueno, es que en el momento en el que ocurre el evento musical, dentro del musical, hay una suspensión de lo que sería el índice de realidad de la narración audiovisual, de la narración fílmica. Es decir, hay un índice de realidad en donde está ocurriendo una trama y de repente hay una ruptura. Una ruptura que es absolutamente radical, que además estéticamente tiene una relación con el todo, pero que no como ocurre como una especie de acto. Y en ese sentido, reverbera con lo que es el musical de Broadway. Es decir, con un tipo de obra escénica que es como si tuviera una intromisión dentro del cine. exacto. Y esa es una de las primeras características que hace un musical y que no es una película con música. Esa yo creo que es la primera característica, ¿no? El lugar de la música y el canto en la trama. O Ujú, sea, en la trama. Es muy importante. Y que a veces choca con la gente porque la gente tiene un contrato de lectura con el cine. O ujú. sea, una de las cosas que seguramente vamos a comentar hoy varias veces es la animadversión que tiene el musical, incluso generacionalmente, pero también con muchísima gente. O sea, cuando empieza alguien a cantar y uno dice, ay, es un musical, y se Se para, para y se apaga va. el televisor o se va de la sala, es porque hay un contrato de lectura con el cine
distinto al de la película que estamos acostumbrados, pero fundamentalmente tiene que tener esos elementos. Primero, eso de que Ujú. el canto, la música y la lírica de esa música, sobre todo, tiene que ver con la trama, o sea, se explica, se parlamenta, se revelan secretos, o sea, todo lo que uno estudia que es muy importante en la escritura de guiones, pero lo otro es que música y también coreografía, Coreografía, baile. que fue lo que en la época dorada de Hollywood fue lo que más se explotó de los primeros musicales de los años 30, 40. Claro, porque además era poder hacer un recorrido visual dentro de la experiencia de Broadway que no era posible hacer en Broadway, porque cuando tú estás en una sala de teatro, la experiencia escénica es desde el lugar en donde tú estás siempre sentado. Tú no vas a cambiar de lugar en cada momento para lograr una visión diferente, no vas a poder acercarte al escenario o volverte a alejar del escenario, pero Claro. eso lo puedes hacer con una Oye, me cámara. pones a pensar en la cámara cenital de los grandes musicales De César B. DeMille que inventó eso para el sí, musical, en la alberca, como le dicen, en la en la piscina, piscina para que haciendo se vean esas las cosas de sincronía estrellas. también que era muy cinético. Sí, una cosa que era caleidoscópica, además, Sí, absolutamente sí. hermosa de mujeres haciendo estrellas y formas como flores. Sí, Este, el uso de las plumas que también viene. sí, y además la serialidad, todas las tipas eran igualitas y no había ninguna diferente. Yo no sé cómo lo lograba. O sea que también podemos pensar que hay también una estética cinematográfica que rompe con la estética, vamos a decir, del Del espectáculo de Broadway. espectáculo. Pero ahí vemos una transición de un arte escénico a otro, ¿no? Que es muy Sí, importante también cuando hablamos de la adaptación, ¿no? Porque hay una lógica y una estética en el teatro que también el primer cine trató de tomar, de asumir, ¿no? Esas primeras ujú, cámaras que veían lo que pasaba en un escenario ujú. a ese movimiento de cámara cenital. Sí, yo recuerdo, exacto, primero es el cambio de escala de planos. Para no Exacto. hablar ni siquiera de movimiento de cámara, sino primero el cambio de escala de planos que no te lo permite la posición de espectador en un escenario. O sea, las tablas, o sea, el mundo de las tablas no te permite el cambio de escala de plano. Tú estás donde te sentaste Sí. en el teatro. Y que dependerá de lo que pagaste. Sí, y que dependerá de lo que pagaste, En exacto. cambio, en el cine, fíjate, de la En el democratización cine de la democratiza visualización la de eso. experiencia. Exacto. Claro, la democratiza, pero a la vez fíjate tú que es la trampa de la democracia. Ahí está Ah, la bueno, trampa de la democracia. no, lo que La dice trampa de la democracia, mira cuál es. La Martín trampa de la Barbera democracia es dice, la idea de que democratizo el sentido de las posiciones respecto a la obra, pero en realidad me someto a un sujeto reinante que es claro. el propietario del circo, que es el que dirige la película. Entonces no es donde yo me quiero poner, es donde él me puso. Exacto. Me estaba recordando Martín Barbero cuando dice eso de la falacia populista del capitalismo, Ajá. en su libro del medio de las mediaciones, que habla de eso, ¿no? O sea, tú crees que Fíjate. estás escogiendo y se te ha impuesto un lugar, ¿no? Después, Y un mira, después me punto lo de tienes que vista. pasar porque yo eso lo tengo que incluir en mi tesis. Justamente porque una de las cosas que yo digo es que hay un asunto con las mediaciones. Pero yo estoy creando una categoría de mediaciones un poco distinta, pero necesito quien ha hecho esa cosa. Pero eso no es el tema de esto. Entonces, fíjate, la cuestión es que ya empezamos a tener una definición de aquello que sí es un musical, diferenciándolo de las películas de soundtrack, como por ejemplo, pues una de las cosas más maravillosas que le ha pasado al cine es la existencia de un carajo que se llamaba Alan Parker, que creó una monstruosidad junto a una banda que también es una monstruosidad histórica, que es Pink Floyd, hicieron The Wall. The Wall es una cosa increíble y no es un musical. Sí, porque también está la confusión, y nos lo dijimos al principio, con los videoclips, que Claro, toman muchas cosas del musical, yo creo que técnica, estética, ujú. pero son películas, como decías tú en estos días, es un videoclip de 2 horas. Sí, es un videoclip de 2 horas, un videoclip larguísimo. Antes inclusive del fenómeno del videoclip, porque The Wall es anterior a MTV. Exacto. Entonces, el fenómeno del videoclip, la demanda del videoclip, todavía no estaba refinada, pues, o sea, no es que no existiera, porque los Beatles están haciendo cosas como videoclips, pero más bien como cineclips, porque era en cine desde hace mucho tiempo. Y Pink Floyd también lo estaba haciendo, Guma Guma tiene elementos así, pero la cuestión es que es un soundtrack, no son biopics y no son competencias de canto. Ya hemos definido un Ah, poco, sí, porque competencia de baile y competencia de canto, se me competencias pasó. de baile, competencias de canto, que son el caso 100, por ejemplo. sí, de sync, de cambio de hábito. También tenemos que hacer una acotación de que durante mucho tiempo Disney hizo en animados musicales. No era lo primero que hizo,
y no lo está haciendo ahora. Claro, ha tenido como Idas y venidas. Pero Disney hace musicales. Claro. Ahora, por ejemplo, Moana, aunque se canta mucho, no es propiamente un musical, No. formalmente hablando. Si hablamos de los tres elementos, de la canción y la lírica en la Ujú. trama, el canto y el baile, no hay baile. No hay baile. En Moana nadie baila. Hay cosas trágicas, la isla se mueve y tiene una actitud un poco más histriónica que en la reflexión, como pasa mucho en otra serie de películas, pero no es propiamente un musical. Ahora, por ejemplo, La Sirenita La está Sirenita. contaminada completamente de la estética del musical. Contaminada completamente. Y cosas anteriores, pues como Fantasía, es en absoluto, así, totalmente Broadway. Sí, ¿Sabes? o el musical esto de los años 30 y 40 que explotaba mucho eso de la imagen, la estética y, Ujú. y la lógica de los montajes de Broadway. Que se retoma un poco, y yo quiero, así como un tributo muy hermoso a eso, es Moulin Rouge, que es una película Ok. francesa en la época del Cancan, pero que es absolutamente Broadway en todo su sentido, porque es que no hay un solo momento donde hay un compromiso de realidad. Es una película. Ahora, pero Moulin Rouge tiene una particularidad que estábamos comentando también fuera de cámara, que es que hay música hecha especialmente para el musical. Ujú. O sea, pero también hay ahorita una gran cantidad de películas que utilizan canciones que ya existían en la cultura popular como, y la utilizan para insertarla en el drama y en la trama, pero termina siendo un musical, ¿ok? Sí. Porque pienso en Mamma Mía con las canciones de ABBA, Ujú. que la naturaleza de las canciones y también ahí tú ves la influencia de Broadway, porque primero fue una obra musical, ¿verdad? Utilizan las canciones originales de ABBA para hacer una trama. Construir una trama. Sí, a mí me parece asombroso, porque yo me imagino que al guionista le dijeron, mira, escoge de todas estas canciones unas Y 5 o es una 6 canciones y historia, haz el una guionista. historia basada en la Exacto. letra de esas Y canciones. siento que pasa un poco eso en Moulin Rouge cuando, no sé, cuando Cantan Roxanne de o Police. Teen Spirit de Nirvana. Sobre todo yo Smell siempre Like a Teen cuento a Spirit. los estudiantes que esa escena cuando Eva McGregor canta Roxanne porque Satine se va con el conde a su cuarto porque ella era meretriz, por Sí. decirlo de alguna forma, y él se queda abajo y cantan Roxana, que es sobre la prostitución un poco, ¿no? Ahora fíjate, nosotros hablamos de qué es un musical, hablamos de cuáles son las condiciones para que el musical exista, que son estas cosas, bueno, de gente cantando, gente bailando, la ruptura de la realidad, pero ¿en qué momento comienza el cine musical? Ok, O sea, es una muy buena pregunta. sí, una pregunta que uno siempre se hace. Claro, evidentemente hay una cosa técnica. Es posterior a la invención del sonido en el cine. Claro. O sea, un audiovisual, producto audiovisual sin sonido, no puede hacer un musical. Sin embargo, comentábamos que de alguna forma sí existía, porque en la película muda existía ese pianista de teatro Ujú. que además tenía que saberse la estructura del guión, saber la estructura dramática para poder hacer un acompañamiento musical a las películas, ¿no? Inclusive hubo directores que contrataban músicos para que le compusieran un score Exacto. para acompañar a sus películas. Entonces, cuando llegaba la cinta al Llegaba, cine, llegaba con llegaba la partitura para el pianista. Pero como dices tú, evidentemente tenemos que hablar es de el inicio del cine sonoro y hay una película muy importante y también fundamental en la historia del cine que es El cantante de jazz Sí, mediados de los años 20 que además da mucho de qué hablar porque siendo la primera película para algunos sonora también incluía música y canto. uh-huh. Y el canto tenía mucho que ver con lo que se contaba, ¿no? O sea, Performáticamente estaba muy cerca de Broadway, estaba muy cerca además de las presentaciones en Broadway, porque además hablaba uh-huh. de la música en Broadway, pero tenía una cosa terrorífica, Sí, que era al cantante pintado de negro. sí, sí, porque es algo que mucha de la producción audiovisual actual, series y películas, critica, ¿no? O sea, de cómo
ocurría que un cantante de color, un cantante negro, tenía que recurrir a una persona blanca porque le era prohibido, ¿no? Ujú. El interpretar. Pero es la película que todo el mundo pone como el hito del inicio del cine sonoro, pero también de algún tipo de musical, ¿no? Sí, y es sorprendente que el cine sonoro se inaugure con el musical. Entonces el musical es, en realidad, desde el punto de vista de lo sonoro, el género más antiguo Sí, del cine sonoro. claro. Ahora, pero después empieza eso, es muy importante para los estudiantes del discurso audiovisual que nos escuchan y nos ven, es el diálogo que hay entre experiencias o productos culturales distintos. Ujú. Oscar acaba de decir, o lo ha dicho varias veces, o sea, el teatro musical, la comedia musical, después el musical como tal y después cómo eso se traslada al cine. Ujú. Es una reflexión que seguramente en algunos otros capítulos vamos a hablar cuando hablemos de adaptación de la novela al cine. O sea, lo que llamamos hoy experiencia transmedia o Ajá. transmediática ya estaba existiendo de alguna forma porque uno veía un mismo relato en varios soportes. Claro, la gente lo veía en Hollywood, En en Broadway. Broadway, en Nueva York, y después lo veía en películas hechas en Hollywood, en Los Ángeles, ¿no? O sea, pero que ya había una adaptación, un trabajo de tratar de traducir lo que pasaba en el proscenio y en el escenario a cinta, ¿no? Y después O a pasa film. otra traducción más, que es que muchos de los segmentos de la obra musical, del musical de Broadway, hasta la década de los 50 al menos, eran extraídos como obras individuales y transmitidos individualmente en televisión. Ujú. Entonces tú veías, por ejemplo, un fragmento de Fantasía de Disney en televisión. No veías Fantasía completa, veías solo un fragmento. Lo que pasa ahorita con las redes sociales que tú haces el podcast y puedes hacer los Exacto, clips. pero justamente a eso voy. Entonces hay una traducción posterior en donde nosotros empezamos a encontrarnos cómo vive el musical dentro de las redes sociales. Y la primera es la misma utilización, el mismo recurso del audiovisual en la televisión, o sea, de cómo musical, perdón, cómo el musical vive en la televisión, empieza a tener una vida similar en las redes sociales. ¿Cómo que tú te encanta la frase de Zizek ¿De qué? No, de esa que frase, nada esa nuevo? frase es mía. Ah, ok, Lo bueno, es que que pasa tú es que eres el CISEC Zizek tiene unas tú cosas eres en el Zizek de la yo Candelaria, soy el ¿no? CISEC de la Candelaria, exacto. Pero Espero no quedarme estoy como CISEC, pero bueno, sí, nada nuevo es novedoso. nada nuevo es novedoso. Sí, sí. Él lo explica de alguna forma en el prólogo de su libro Ideología. Claro, él está Sí, hablando que justamente él es de eso. compilador. Sí, sí, sí. De que lo que nos presentan como algo nuevo no es sino una reedición de algo que De es algo que, parte de la condición humana y por tanto es y que de claro, toda la además vida. el fenómeno de la sociedad del capital, o sea, la sociedad capitalista, la sociedad que el capital construye y domina, eh, pues bueno, tiene 200 años, entonces es muy raro que nosotros nos encontremos algo realmente novedoso. Vemos avanzar cosas. Para Varoufakis, solamente porque esto lo quiero meter aquí, sí hay una novedad nueva que es el tecnofeudalismo. Pero Claro. si tú te pones a pensar, bueno, es otra vez feudalismo. Solo que es como Claro. reeditar el feudalismo, pero nuevo. Y la renovación del musical actualmente tiene que ver con eso que estamos hablando. O sea, Ujú. es utilizar el formato del musical para introducir ideas que lo hacen los países hegemónicos acá con la feria afuera, ¿no? Claro. Fíjate tú, ahí por ejemplo, yo quería volver un asunto con lo de las redes sociales. ¿Cómo vive el musical en las redes sociales? ¿Cómo se comporta ahora el musical? Ya vimos cómo el musical es una traducción de una obra escénica a una tecnología nueva de representación que es el cine. Cuando llega por fin el audio al cine, entonces es audiovisual. Cómo eso se traduce en la televisión utilizando fragmentos cortos por los requerimientos de tiempo que imponía la televisión. Entonces a lo mejor no te pasaban el musical completo, pero podían recurrir a fragmentos porque el musical se presta a esa fragmentación. O sea, tú puedes ver perfectamente el momento en que canta La novicia rebelde, que es un rolo de musical, uno de los musicales más importantes de la historia, De hecho, se llama El sonido de la el sonido de la música en música, que inglés. además en la obra que está escribiendo el personaje principal de Moulin Rouge es esa obra. Sí, Él sí. está escribiendo ese musical para Sabine,
para la muchacha. Y después, bueno, va cambiándolo todo, ¿no? Pero Satín, satín. satín es que se llama. Es que parecía seda, pero no era. No era. ¿Qué tal, no? O sea, tú lo tocabas y Sí, qué fuerte. sí, sí, es porque Que la cosa muy semántica bien de la pensada la semiótica, cuestión, sí. así como Y Topacio. Parece un diamante, pero en realidad es un topo. sí, pero detengámonos un momento en esto de cómo pervive o sobrevive el musical en redes sociales, ¿no? Porque no es solamente la fragmentación del producto mayor, sino que si vemos las condiciones de un musical, que es canto y baile, los challenge o los retos o los desafíos en redes sociales tienen ese componente, ¿no? O sea, utilizan una música que es trading topic, pero que realmente te lo impone el algoritmo Ujú. o te impone la industria de la música para la promoción en otras áreas de consumo cultural y te obliga, yo creo que TikTok es entonces para muchos el soporte o la red social fundamental para eso, Es ¿no? como una especie de democratización de la producción de musicales de bajo presupuesto y además con pocas ideas. Porque claro, la De- gente pocas veces canta, pero es muchísimo el asunto coreográfico y musical que tiene. Y además hay una cosa que tienen también los musicales, que es que el baile de alguna forma trata de representar la lírica de lo que se está diciendo. O sea, eso es muy evidente en los musicales así más infantiles, en donde la gente baila y de alguna forma gesticula y pone las caras de lo que se está diciendo en la letra. Pero en las redes sociales se lleva hasta un extremo del ridículo. Y es una forma en el... Sí, o sea, tú lo ves con esas cosas de esos gesticos que tienen mucho de la cultura asiática, del pop, el K-pop, el J-pop, todas esas cosas, que ellos muy inteligentemente crearon no solamente canciones con frases pegajosas, con armonías pegajosas, sino que además todas sus canciones tienen un baile específico. Es Ujú. decir, cada canción tiene su gestualidad. Pero ellos lo crearon como una estrategia de empatizar y de poder crear una tribu de fanáticos. Pero después eso se sale a las redes sociales y la gente empieza a reproducir Y eso esos es lo de bailes reto o desafío, y los tratar pone de como emular emular la la coreografía. coreografía. Y yo veo, por ejemplo, a mis hijas aprendiendo esas coreografías. Con canciones además que ahorita son unas cosas muy locas porque son como revisiones de canciones viejas. Ahí está, por ejemplo, una canción de los Yeah Yeah Yeah, una banda que se hizo famosa a principios del 2000 y que hoy en día es reeditada con una de sus canciones más famosas que es Maps. Y entonces en el coro de la canción todos los niñitos están bailando el coro de la canción de una forma ridícula que no me voy a parar a hacerlo. Yo sé que todo el mundo está esperando que eso pase, pero no lo voy a hacer. Suficientísimo con lo de Bob Fosse. Sí, y lo estamos haciendo 2 veces. Pero es que bueno, Bob Fosse y yo somos panas. Sí. Entonces, ellas empiezan a replicar esa cancioncita. Dicen Maps, para, no sé qué vaina, y hacen un bailecito todo raro. Sí, pero Y ahí está, o sea, lo que te quiero decir es que como reto de viralidad va construyendo también una especie de comunidad de gente que es capaz o no de hacer esto. Y esa es la forma en que está empezando a vivir en el musical, en las redes sociales. O sea, como una especie de revival de esto, reinterpretado, redirigido, reasimilado, por supuesto, por las redes sociales. Y también fragmentos virales de cosas que no son propiamente un musical, por ejemplo, del Guasón 1, que no ajá, era un musical, pero en el momento que él baja la escalera cantando y bailando, en las redes sociales, eso se comporta como un musical. Es exacto. extraído de contexto y es vuelto un musical. Y yo creo un poco que la razón por la que la versión 2 de la película es un musical es porque la escena que más éxito tuvo del Guasón, o sea, la que más se viralizó en redes sociales, Sí. justamente está tratada en redes sociales como un musical. Y hay una escena icónica de la primera parte que es después de que la asesina, esto hay que ponerle asesina y ponerle, sí, un pito, a los señores en el metro que se encierran en el baño y ponen una música y él empieza como a bailar A frente al bailar espejo. frente al espejo. Esa escena la repiten en el Joker 2 un poco para rememorar esa transformación definitiva cuando es la liberación Ujú, del del Guasón. personaje y eso, su conversión al guasón, que pasa un poco, y vamos a hablar después en sentido contrario en la segunda parte.
Exacto, que Es una reconversión, es una una reconversión. retroconversión. Una retroconversión, sí, es como la sanación psicológica, o sea, es el ciclo completo del espíritu hegeliano. Claro, pero en las redes sociales no hay canto ni hay estructura dramática, que es lo que nosotros vemos en el audiovisual, que decimos que es lo que debe prevalecer o debe estar es primordial para considerar Claro, cuando tú lo ves como un una obra musical, pero cuando tú lo ves como, como precisamente por eso te digo, o sea, eso pasó en la televisión. Se extraía el fragmento ya liberado completamente de la narrativa de la película y ese fragmento se ponía a vivir en televisión. En televisión, muchísimo antes de Vaselina, por ejemplo, ok, yo no había visto la película de Vaselina, pero en televisión había visto muchos los de los clips, clips claro. de la película, de la gente haciendo completamente el show en la parte ¿cómo es que se llama esto? Donde está la feria. Ajá, sí, ¿Cómo es que se llama esa el último canción? número. De Bubba Baluba, de Bubba, es una Ajá, cosa así, exacto. sí, sí. Ese número es como lo ponían en televisión a cada rato. Claro, porque es el reencuentro, fíjense lo que estamos diciendo que tiene que ver con la estructura de dramática, ¿no? Ujú, Porque es ya la conversión total de Olivia Newton-John, de Sandy Lee, a una chica liberada, tigresa, no ujú. sé, y el intento de John Travolta, de Danny Zuko, de convertirse en una persona aceptable por su familia y por ello, ¿no? Y resulta que se aceptan después tal como son, ¿no? Y ese es como y también es el momento de la graduación, o sea, se Ujú. gradúan y se convierten en lo que van a hacer después y cantan una canción. Claro, pero eso dentro de la narrativa, desde el punto de vista mío, que yo la veí primero, Exacto, era así, un clip de era un música. clip musical Exacto. con Elton, ¿cómo es que se llama? Con John John Travolta Travolta. y Olivia Newton-John. Sí, fíjate que todas las de Vaselina o Chris, y es Ujú, para mí el primer, el primer musical no animado que yo vi en el cine. ujú. Pero el primer musical animado, no animado que vi y que también es muy importante en la historia de los musicales es West Side Story, que la vi en televisión. Ah, Que yo creo claro. que ese choque que nosotros decimos que tiene uno cuando está viendo una película de bandas juveniles en la Nueva York de los años 50, puertorriqueños contra locales italoamericanos, y de repente se ponen a cantar y a bailar, fue un choque, ¿no? Ya, En ya ese era un primer momento sí. entrenamiento en la televisión para, tal vez también un entrenamiento previo que tenemos con Disney, para Sí. después aceptar el musical en el cine, ¿no? Ahora, Disney inaugura un subgénero muy importante donde existe además un mercado gigantesco de musicales animados. O sea, Disney no es que lo inventan necesariamente, es posible, o sea, aquí no puedo afirmar esto. Esto habría que estudiarlo con muchísimo más No, detalle. no puedo afirmar ni negar esto, No puedo como afirmar decía. ni negarlo, exacto. O sea, soy agnóstico respecto a este problema. Entonces, no sé quién, si es el primero, pero sí es el gran promotor del musical en el animado. Entonces, existe todo un mercado de cine musical alrededor de los animados. Y los animados terminan volviéndose, o sea, el cine animado musical termina volviéndose muy poderoso. ¿Por qué? Porque tú empiezas a poder hacer eso que tú hablabas antes de la transmedia, que muchísimos años antes de que la transmedia se volviera una teoría de la comunicación y del mercadeo, esencialmente, una estrategia Y de la de propaganda política. y de la propaganda política. Claro, bueno, del mercadeo de muchos tipos, pues, del mercadeo publicitario, del mercadeo político, de todos los tipos de mercadeo. Exacto, exacto. El musical de Disney ya había avanzado rato largo en eso, porque tenías un montón de fragmentaciones de experiencias a partir del musical original que te brindaban nuevas experiencias alternativas sobre eso. Primero, por ejemplo, el disco. O sea, Ujú. Disney, el disco, además el disco en vinil, eso era lo que había. Disney te hacía la película y te vendía el disco. Disney te hacía la película y te vendía esa reproducción del show en una parada musical en sus montones de parques de diversión que ellos carajo No, y tienen. te vendían el Viewmaster. Y te vendían el El Viewmaster Viewmaster para un visor de de, láminas en 3D que que era de era muy Fisher Price, famoso. pero que ellos vendían las escenitas, eran 12 cuadritos Y lo en que el podían. caso de mi familia, imagínate, mi hermano mayor, uno de mis hermanos mayores compró un proyector Super 8.
Y la Exacto. mayoría de las películas eran musicales de De Disney, Disney. claro, por supuesto. Rafael, Yo mi tenía un, hermano un Rafael. proyector Super 8 y yo tenía al menos 3 películas de Disney en versión muy corta, reducida o fragmentos, por ejemplo, Sí, eran siempre muy cortas. o fragmentos de la Pero película, sí, pues. sí, sí. Yo tenía un resumen del Mago de Oz, que no es de Disney. Tenía la escena con la toma del té de esta Alicia en el País de las Maravillas con el sombrerero loco, la liebre y el conejo que estaba por ahí y un ratón extraño que siempre estaba por ahí. Eso lo tenía ahí en Super 8 y tenía otro par de cosas más de ¿Qué Disney. tal? Lo que pasa es que Se esas van a eran las que me sorprender nuestros gustaban. productores que tienen un promedio de 20 años que nosotros vimos cine en la casa con Sí, 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 cinta con cintas de de 8 verdad, milímetros. de 8 milímetros. Todavía esas cintas Sí, están, en cualquier momento quieren. Es más, debería traerlo aquí así, ponerlo. ¡Pa! sí. Ay, sí, vale, sí, sí, sí. Pero bueno, la cosa es que este mercado del animado hizo muchísimas cosas con el musical. O sea, creó además franquicias. Por ejemplo, todavía hoy en día Disney vende los derechos para que grupos teatrales específicos, bajo su estricto reglamento, así como McDonald's, un estricto reglamento franquiciatario, puedan presentar en diferentes países y hacer giras de cosas así como La Sirenita on Ice. Verdad, verdad. Aquí era muy famoso Aquí es antes. antes. Hubo Qué una bueno. época en que llegaban y entonces El cada poliedro julio de en el Caracas. Poliedro de Caracas, después más adelante en el estacionamiento del CCCT, se Disney llegaba World on Ice. Disney World on Ice y llegaba cualquier cosa demente que se estuviera produciendo. Y no eran compañías de Disney, eran gente que le compraba a Disney los derechos y Disney le decía, bueno, si tú vas a hacer esto, tienes que comprarme también los uniformes, tienes que Ah, comprarme también la musiquita, tienes que pagarme los o derechos de sea, la era una taquilla. franquicia como la de comida Una rápida. franquicia de comida rápida, pero bueno, de entretenimiento rápido musical. Y entonces era como del musical cinematográfico, o sea, No comida basura, sino cultura basura. sí, bueno, Para como algunos. es cultura basura, es cultura Es chatarra, cultura, es es cultura. cultura chatarra, Es es cultura cultura chatarra, chatarra. chatarra, perdón, sí. Porque no es que sea basura. O sea, yo pondría eso. O sea, si voy a crear una categoría como cultura basura, yo la pondría en otro lugar. Esto es cultura chatarra. O sea, es una cosa que tú crees que es cultura, pero en realidad es chatarra. Así como Claro. con la comida. Tú crees que eso es comida, pero en realidad es chatarra. Ujú. Sí, Entonces, sí. eso pasaba con Disney. Pero fíjate tú, cómo hay un mercado gigantesco, absolutamente transmediático si lo analizamos desde las categorías de la transmedia, sobre topología de sentido, agujeros porque esa es la otra cosa que pasaba. Mi papá me llevó a ver La Sirenita on Ice. Jamás había visto La Niña de la Sirenita. Ok. Y de repente entonces pide Ver la la película. muñeca. Ajá, sí. Pero después que la muñeca se Peluche. entera que hay una película y pide la película. Sí, el Entonces principio del mercadeo el transmediático. principio del mercadeo transmediático, cómo es el agujero de conejo a través del cual tú llegas a la narrativa transmediática. Ahora, crea un mercado, pero también crea una ideología y una cultura, porque, por ejemplo, las visiones de mundo, o sea, estábamos hablando ahorita que, echando broma, que yo fui Boy Scout, aunque ustedes no lo crean, todos tenemos un pasado oscuro, y cuando era Boy Scout, el libro de Rudyard Kipling, el libro de la selva, era muy importante en la concepción, vamos a decir, ideológica, cultural del Scout, y todavía lo es, y después y era muy importante entonces la película, y la película te da una visión de mundo, la canción de Balú busca lo más vital, lo que hay que Claro, precisar nomás, que la cantaba en inglés Louis Armstrong y la versión nada en más. castellano lo hizo nada más y nada menos que Tintán. Que también es un nada más, o sea, imagínate tú, o Sí, sea, exacto. Era parte de una concepción de mundo que uno podía tener, ¿no? Y además la estructura muy K era la maldad, Bagheera era el orden y la disciplina, Balú era el desenfado. O sea, había como el rey este mono que no me acuerdo cómo se llama, orangután, sí, pero era un musical, o sea, de claro. repente el choque también que hay después con el musical no animado, el live action musical, si se puede llamar, era que uno estaba acostumbrado a ver el musical de animado y que no había problema con la ruptura de la realidad porque ya Porque ya estaba estaba rota. dentro de la fantasía, exacto, del animado. Exacto. Que es un poco lo que pasa, por ejemplo, con Mary Poppins, que a pesar, o sea, fíjate que nadie le plantea un problema a Mary Poppins, porque la Sí, ruptura fantasiosa de Mary Poppins es tan violenta desde el desde el principio principio. que entonces ese compromiso, ese índice de realidad que algunos otros musicales tienen, por ejemplo, Mamma Mía. O sea, Mamma Mía es la trama de una mujer que se enamora de varios hombres y Sí. de varios hombres que le están echando los perros a esta tipa y de más o menos los amores de la familia. No, y de no saber cuál es el papá de la hija. Es verdad, ahorita que me acuerdo.
Es dramática. Es dramática, o sea, es un dramón, o sea, eso podría ser Delia Friallo por la calle del medio. Tan queda en suspenso eso que después Mamma Mía 2 es tratar de darle explicación a Yo lo no que sucede sabía en que la había un Mamma primera. Mía 2 hasta hace como 2 días que estábamos planificando esta, Porque esto, aunque no parezca, lo planificamos. Bueno, lo planifican aquí nuestros amigos. en realidad, sí, hay una gente que hace un trabajo por nosotros y nosotros venimos aquí a destruirlo. Pero, ¿Cuál es la pero, banda riaza? pero ese musical animado, sobre todo de Disney, nos entrenó de alguna forma para los musicales, sobre todo nuestra generación, que no vamos a decir cuál es, pero ustedes saben cuál es, que no tiene, no tenía esa tradición, tal vez de televisión sí, de apreciar el musical directo de Broadway a la pantalla, ¿no? Es verdad. ¿Cómo? Tal vez nosotros, No sé, fíjate, a mí me entrenó el musical, me entrenó Disney, es verdad. claro. Y me entrenó, ¿sabes quién también? Los Muppets. Ah, claro, claro, claro. Los Muppets son los que me entrenan, pero ni siquiera el musical, a Broadway, o sea, el vodevil, que es como una especie de las manifestaciones más primitivas de Broadway. Sí, sí, la revista musical, La revista musical. el teatro de variedades. El teatro de variedades es quien me entrena a entender ese formato, que no es un formato típico del teatro que yo experimenté en Venezuela, fueron los Muppets. Ahora, fíjate, vamos a hacer una explicación ahí, un paréntesis rápido. Le están hablando dos profesores de discurso audiovisual, de lenguaje cinematográfico, semiótica del discurso audiovisual, venezolanos de la periferia, en un país como Venezuela, bajo asedio. Ochentero. Pero también eso es lo que iba a decir, somos unas personas muy comprometidas, cabezas calientes, pero, oye, estamos hablando de Brody, pero es que la cultura, o sea, a mí me gusta siempre decirle a los estudiantes que cuando Jean-Paul Sartre, cuando llegó a Cuba en el 60 y algo, le dijeron, pero los periodistas le preguntaron, pero usted viene de una gira de los Estados Unidos. Y él dijo, sí, pero ¿cuál es el problema? Bueno, pero está aquí en Cuba, pero viene de los Estados Unidos. Y bueno, parte de nuestra cultura contemporánea occidental se la debemos al teatro de Tennessee Williams, se lo debemos al jazz de Louis Armstrong y de Miles Davis. O sea, no hay que desconocer no sé, a la literatura norteamericana en general. Sí, Jack Kerouac y toda Sí, esa gente. o sea, el beatnik, pero también Hacia el anterior, la que era. O sea, claro, entonces hasta Edgar Allan Poe, pues. o sea, no vean un problema en que estemos hablando de la cultura norteamericana porque de alguna forma también nos constituye actualmente, ¿no? O sea, aunque nosotros la criticamos y hablamos, y creo que vamos a hablar más adelante de eso, de los efectos en la economía política, ¿no? Del musical. Del musical. Pero hago esta salvedad porque, pues, bueno, crecimos además por una imposición ideológica y comercial viendo musicales en televisión, viendo musicales de Disney y consumiendo el musical y de hecho por eso podemos apreciarlo ahora, pero hay una diferenciación generacional, creo yo, con el musical. Yo te decía que yo cuando estrenan Vaselina en el cine, en el 78 yo tenía 11 o 12 años y la vi muchísimas veces y me sigue pareciendo una película muy importante para mí personalmente. Y es un musical que viene de Broadway. El primer Danny Zuko, te decía yo, que está en YouTube, lo hizo Richard Gere. ¿Ok? Imagínate, pero muchachito, ¿no? Y estaba tratando de acordar quién hacía de Sandy, de Sandra Lee, pero era una época también donde muchos musicales empezaron a atraernos a nosotros en los 80. A mí me pasó fue con All That Jazz, que es una película más o menos de la misma época, o sea, Sí. 79, 82, está en ese rango de tiempo. Sí. Y All That Jazz, mi mamá la alquiló en la librería del Ateneo de Caracas. Ahí había un club de Sí, video, me acuerdo, claro. que era buenísimo. Y entonces la alquilamos en Betamax. Nosotros no teníamos VHS, no teníamos era Betamax. Y entonces, valga la cuña para esa gente. Y entonces la pusimos. Y yo recuerdo que a mí me gustó mucho porque yo nunca había visto tanta teta en una sola película. Y lo voy a decir abiertamente. Y lo que me gustó de ese musical fue la cantidad de teta. Después admiré, o sea, y también, bueno, es mentira, desde ese primer momento, la primera canción con la que arranca ese musical, que va construyéndose, la canción se va construyendo musicalmente, o sea, entra primero con una repetición de un bajo, después entra la batería, después entra la voz, después entra otro montón de cosas. Es como una especie de sinfonía que se va construyendo. Ahora, Ese es George Benson. de George Benson, sí.
Y es la vida de Bob Fosse. Es como una especie de vida figurada de Bob Fosse hecha por él mismo, pues. Pero ese fue para mí, y para mí de hecho es el epítome del musical. Y que yo creo que Old That Jazz también no hay tanta ruptura. Siendo un musical, no hay tanta ruptura entre la realidad No, alterna. claro que sí, Porque ya chamo. había había esa locura que estaba sufriendo el personaje Claro, el en personaje ese tiene estado alterado de habla conciencia. con la muerte. Cada vez que él está hablando con la muerte, o sea, cada vez que él se percibe con la muerte, está en un Es que te espacio digo que es un poco Mary simbólico. Poppins. Ya había un poco. Claro, pero es que hay una parte dramática porque es en la vida del tipo montándole cacho a la esposa, tomando ansiolíticos o sea, para bajarla, para poder dormir, tomando anfetaminas para poder arrancar el día, para poder mantener el ritmo de trabajo, que trabajaba en Broadway, que trabajaba en una publicidad, que trabaja en una vaina, que a la publicidad no le gustan las cosas que él está proponiendo porque son muy raras, muy oscuras. O sea, es todo un pedo sobre el éxito, el fracaso, una monstruosidad de vida neoyorquina 1980, o sea, ochentera, que está concentrada en eso y cómo eso se dispersa. Tú sabes que nos estaban preguntando, porque fíjate tú acabas de decir que Vaselina, es decir, Grease, viene de un musical. Pero yo acabo de decir All That Jazz, que es un musical también, no está originado en un musical previo. Ujú. Entonces hay musicales, yo sé que esto no lo busques ahí porque ahí no está. La Pero, chuleta. no está en la chuleta, pero te acuerdas que nosotros habíamos hablado de hablar de este tema, que es aquellos musicales que son musicales que se generan solo en el audiovisual, que no tienen una referencia ni en un libro, ni en una Ujú. novela, ni en una obra de teatro, ni en un musical anterior. O sea, musicales que existieron primero para el cine, porque casi todos después que existen para el cine se van. Porque, por ejemplo, los que son que vienen de otro lado, ya Broadway había hecho Los Miserables, que además Ujú. viene de una novela, pero ya Broadway lo había hecho en musical, o sea, ya era una novela traducida al musical que después se convierte en una película musical, en cine musical. Eh, el Fantasma de la Ópera, exactamente Claro. el mismo caso. Eh, Vaselina, que parece muy loco porque la forma de la puesta en escena no es para nada broadwaysiana en un sentido tan tradicional, pues sí lo es porque es un musical de Broadway. Los muchachitos estos que bailan, ¿cómo es que se llama? El West Side History. Ajá, sí. Para mí son los muchachitos porque están todos vestidos como de marinerito. O sea, la imagen que yo tengo, yo la vi muy poco. O sea, yo tengo fragmentos de eso, no vienen de un musical. O sea, vienen de un Natalie musical. Wood tenía como 20 años. Ahora, uno de los musicales más famosos que le rinde tributo a todos los musicales anteriores, que es Singing in the Rain, Ajá. no viene de un musical. Fred Astaire, ¿no? O Jim Kelly, uno de No, los Gene dos. Kelly. Jim Kelly. Pero hay unos momentos en que sale Fred Astaire bailando. Cuando yo estaba muchacho confundía a Jim Kelly con Gene con Jim Kelly, el afroamericano que peleaba Kung Fu con Bruce Lee. Lo O sea, que había confundías, Jim claro, Kelly es y verdad. Jim Kelly. Es verdad. Fíjate tú que no me había dado cuenta. Es probable que yo haya estado confundiendo a esos dos personajes eternamente. Pero sí, y nos llegó a nosotros por televisión, o sea, Sí. que también tiene que ver con esa diferenciación, ese ir y venir de que hablábamos de los musicales. Ujú. Porque si yo vi Vaselina con 11 años y o 12 años y la vi varias veces, ya había visto Cantando Bajo la Lluvia o Mary Poppins en televisión o en Super 8 que se nos cayó Ujú. la cédula, hubo después como un bajón, ¿no? O sea, y hay como un golpe fuerte. A mí personalmente creo, aunque siempre hablamos ahorita de Moulin Rouge, para mí es icónico, no sé, Chicago. Chicago. Porque para mí Chicago es el primer musical que ya yo grande vuelvo a ver y me vuelve a interesar el musical ¿Verdad? Y cinematográfico. hay musicales cinematográficos que hacen ese ejercicio de abrir la puerta nuevamente. Yo creo que Cabaret, con Liza Minnelli, Ah, pero ese es anterior, del exacto, anterior, de una exacto. generación anterior, volvió a hacer eso. O sea, yo creo que el cine norteamericano, que es realmente el cine que principalmente produce audiovisuales que nosotros consumimos, porque ojo, o sea, musicales que nosotros consumimos, porque hay que poner aquí una llamada a pie de página, y es que existe Bollywood. Y en Bollywood es raro una película que no sea en realidad un musical. O sea, ellos pueden hacer acción, pero es un musical. Sí. Ellos pueden hacer drama, pero es un musical. Ellos pueden hacer comedia, pero es un musical. O sea, en Bollywood el problema es otro. O sea, y ahí el fenómeno del musical opera de una manera
un poco distinta porque es que ellos no hacen otra cosa que musicales. O pareciera a la distancia que las películas más famosas de Bollywood o de un periodo de Bollywood son todas musicales. Entonces, hasta inclusive de manera de burla se muestra eso respecto al cine hindú. Pero cuando vemos a Hollywood, que es el que nos contamina a nosotros, que es el que nos invade a nosotros culturalmente, el que desplaza la producción mexicana y latinoamericana en los cines en la década de los 40 y termina constituyéndose en una hegemonía radical aquí en Venezuela y en casi toda Latinoamérica, el cine musical tiene idas y venidas. Y entonces cada generación, por ejemplo, a esta generación que conoce el musical después del 2000, Chicago es el ariete. Entra como una especie de ruptura con además un montón de actrices que son como muy importantes. O sea, es como si hubiesen hecho un esfuerzo para incluirlo. Que no lo hizo Moulin Rouge. No lo hizo. Moulin Rouge, que funcionó y tuvo cierto nivel de éxito y operó muy bien, no logró ese efecto. Y yo creo que fue porque escogieron actrices muy viejos y muy raros. O sea, sí, o lo que decíamos, actores. otro requisito para el musical es que el que cante, baile y actúe verga, las tres cosas perfectas. Es un actor o una actriz multimediática. Y Catherine Zeta-Jones nos sorprendió. Y René, que nunca sé decir el apellido, disculpen, hay que decir que Swellinger. Pero que ella es famosa por el diario de Bridget Jones. Ajá. También nos sorprendió muchísimo, ¿no? O sea, y además que yo creo que la trama era muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Sí, yo creo que la trama era menos loca. Pero en este ir y venir de los musicales, de verdad hay una percepción o una diferenciación generacional para entender. Porque, por ejemplo, yo conozco gente, mi esposa, por ejemplo, yo le dije que le iba a gustar mucho este capítulo porque ella es de que si está viendo una película y tenemos la misma edad, si está viendo una película y de repente empieza a cantar a alguien, lo que le pasó a mucha gente con Willy Wonka. El primero. No, inclusive el segundo. Es que no, el segundo no hay tanto musical. En el primero. Que es el de Tim Burton. El de Tim Burton. Hay musical en el primero con Gene Wilder, otro Gene, y hay música, pero cuando uno ve el de este muchacho Chamelet, y uno empieza a verlo, güey, una versión nueva de Willy Wonka, y vamos a verla porque está este muchacho que está de moda en Hollywood, y cuando empiezas a cantar, también fue un fracaso de taquilla supuestamente por eso que... Tú dices la nueva. La gente, entonces... Que además es la vida de Willy Wonka antes de ser el fabricante de chocolate. Exacto, pero cuando ven a este muchacho que ahorita está haciendo de Bob Dylan también, ¿no? Él mismo. Ajá, sí. Cuando lo ven cantando, la gente en el Mira, streaming... ese tipo da para todo. O sea, ha sido Paul Atreides, o sea, el Moadib. Ha sido Willy Wonka y ahora es Bob Dylan. Sí. Falta que lo pongan a interpretar a Trump. Tal vez, pero habrá es generacional, es por el ir y venir de los musicales. Ahí colaboró en esta generación Glee, o como decíamos, el gran musical también para esta generación, no estoy hablando por ellos, pero uno lo siente. A mí hay dos cosas. El regreso de Disney al el musical live action, o sea, el musical no animado con Encantada, que le valió a esta Adams una nominación al Globo de Oro, que la gente decía no puede ser, o sea... Es verdad, porque fíjense, hay una cosa que pasó. Amy Adams. Disney abandonó a finales de los 90 el musical. Y durante un gran periodo de tiempo de la primera década del 2000, Disney no hacía musicales animados. O sea, más que generacional es que hay unos gustos diferenciados, ¿no? Sí, pero hay un problema generacional. O sea, esta generación está más preparada. Yo digo eso porque hay una película de Kevin Kline. Yo te digo porque hay una película de Kevin Kline que se llama In Out en inglés, Adentro y Afuera, que él es un personaje que es un profesor de teatro en una escuela del interior de rural en Estados Unidos, y su alumno gana el Oscar por una película y le da las gracias a este profesor que lo hace Kevin Kline, que se va a casar. En las vísperas de su matrimonio se va a casar y él dice: a mi profesor gay, levanta lo que dice, a mi profesor gay en mi pueblo, y empieza toda una reflexión sobre si el tipo es o no es gay. Wow. Y una de las cosas que pasa en la película es que hay en la cultura norteamericana o intramundana la cuestión de que
los gays son los que les encanta el musical. Entonces uno dice, bueno, pasa en la película que cuando él reconoce que es gay y sus amigos para defenderlo, un pueblo también muy tradicional, Conservador. todos dicen, sí, escuchar musical y gustar el musical es de gay, yo soy gay. Entonces empiezan todos una ronda a decir, yo también soy gay, yo también soy gay. O sea, yo creo que muchos de nosotros somos muy gays porque nos encanta lo audiovisual. Pero para los 80, ahorita... Perdón, el musical, ¿no? Sí, bueno, yo soy menos gay que tú porque a mí no me gusta. Yo soy como... Rocío y yo somos los que nos paramos y nos vamos. Pero yo me quedé a ver Willy Wonka, ese Wonka, porque me pareció un buen musical. Y me pareció que los niños lo estaban disfrutando. Y me di cuenta de que hay una generación joven. Chalamet. El de Timothée Chalamet. Okay. Que a los niños les gusta. Entonces hay una cosa de la generación. Pero a mi hija no le gusta. Mi hija tiene 20 años, no le gustan los musicales, pero encantada lo vio varias veces. Encantada. Y lo vio encantada. Y además esa escena cuando están en el Central Park, que no me acuerdo la canción, pero la gente la imitaba mucho en esa época, y ella detesta los musicales, no ve el Joker porque es un musical, pero le encantó Encantada. Fíjate, ahí nosotros tenemos que pensar en que quizás existe una economía política del musical y que opera como un factor más de lo que es el laboratorio de la cultura de masa. La cultura de masa funciona como un laboratorio de estandarización de ideas ideológicos. Y una de las cosas que el musical más hace, que es una cosa que a mí me impresiona muchísimo, es la construcción dentro del mundo del cine de un espacio privilegiado que es el del Star System. O sea, el Star System no comienza con el musical, pero se potencia absolutamente con los musicales en Hollywood. Es decir, si tú haces un musical en Hollywood, sobre todo en la década de los 50, ya accedías al Star System. O sea, si tú eras el protagonista que cantaba y bailaba en una película musical, accedías al Star System. Y la gente que era recurrentemente actores de musicales, independientemente de las películas que hicieran, pertenecían al Star System. Aunque ahora nosotros los hayamos olvidado porque eran actores mediocres, porque tenían unas cualidades que solo funcionaban dentro del campo del musical, y que no son las grandes producciones que nosotros recordamos del pasado, porque en el tamiz del tiempo nosotros cambiamos nuestros gustos del cine, pero en ese momento ellos eran los grandes millonarios y eran los que salían y daban entrevistas, eran los que aparecían en los medios, eran el Star System. Pero entonces el Star System de en cada momento se ha alimentado de eso. Ahora, ¿por qué el Star System es una parte integral de la economía política? Porque es el aparato en donde tú construyes simbólicamente el verdadero, o sea, el valor final de la individualidad, que es la primacía de Hollywood. O sea, Hollywood te vende la idea del sujeto como individuo, no el sujeto como integrado a una sociedad. Entonces tú estás siempre desde una posición individual. Y la economía política, en su componente ideológico, siempre apunta a esa construcción. Y entonces, como aparato ideológico, la construcción del Star System, ¿verdad?, tiene una relación absolutamente privilegiada o sea, como plataforma de lanzamiento del Star System, justamente el musical. Y no es paja porque fíjate cómo estas dos muchachas, estas dos señoras de Chicago, durante un breve tiempo se volvieron unas superestrellas, pero fue por el lanzamiento de Chicago. Como La La Land, ¿verdad? Okay. Termina de construir un piso para el lanzamiento de los dos actores que hacen La La Land, que no es que ellos ya no tuvieran una carrera meritoria, pero terminan de hacerlo sumamente visible. Ryan Gosling y la muchachita esta, que es increíble, que a mí me encanta. Sí, sí. Emma Stone. Emma Stone. Es una Emma de piedra. Sí, eso sí. Ahora, pero hay otro aspecto de la economía política que no tenemos que apartar, Oscar, y que yo sé que a ti te encanta este tema por lo ideológico y la economía de mercado, que es que si vemos el musical como una mercancía, la inversión para producirlo es muchísimo más grande que otro tipo de productos audiovisuales. Sí. ¿Y qué ocurre? Que el retorno, que así piensa Hollywood en un sistema capitalista y más ahora neoliberal, el retorno tiene que ser muchísimo mayor. Si entendemos en la industria del cinema, como siempre decimos, la gran industria del cine, por eso no hay musicales en América Latina. Eso es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena Porque pregunta. estábamos investigando y estábamos con los muchachos buscando, o sea, nos rompimos el coco, es verdad, nos rompimos el coco en tratar de conseguir musicales en América Latina. Quizás el formato musicales del estilo hollywoodense.
ahí pueden pasar dos cosas. Uno, En un cine de resistencia, de periférico o periaférico, no hay, no no hay hay, musical. no hay musicales. Y Puede no hay, haber películas con música, películas como el cine mexicano que tú hablabas de que tiene un componente musical muy importante. sí, casi Películas todas. tipo soundtrack también hay muchas, es muy famoso en México, incluso ahora, Amarte Duele, que fue importante Ujú. para una etapa de la música rock o pop rock mexicano, pero no hay películas Bueno, en musicales. Colombia tienen una película que el rock, el punk rock es crucial y que además es una denuncia social brutal, que es Rodrigo de No Futuro. Ajá. Rodrigo de No Futuro. Esa es una vaina. De hecho, es tan impresionante esa película que solo sobrevivió uno de los O actores, sea porque que todos eran chamos de barrio. este tipo de películas que son De donde la música. música es importante, o sobre música o biopic también, o Mira, sea, yo voy a decir una cosa para Pastor ganarme López, el todo. desagrado absoluto de todos los realizadores audiovisuales venezolanos y latinoamericanos. Y es que yo creo que nosotros somos muy pretenciosos también. Es decir, o sea, pensamos que la realización audiovisual latinoamericana se hace desde el lugar de la intelectualidad. O sea, es equivalente Claro, porque es un a cine de un protesta, es un cine, sí, contestatario. además todos pretenden ser cine de autor. O Claro. sea, aquí no hay nadie pensando realmente en cine comercial, o muy pocos son los que así mismo se llamarían Ya cine estamos haciendo comercial. comedias otra vez, ¿no? En el cine venezolano. Sí, gracias a Dios. Gracias a Hablando Dios. de cine de género, ¿no? Pero musical, No, no estamos haciendo musical, pero hay mucho de eso, hay mucho de la idea. Nosotros los vemos en la formación. Aquí es menos en la EMPA. Aquí es menos en la EMPA. Cuando yo estuve en otras instituciones educativas de corte audiovisual, a los todos muchachos tenemos un pasado oscuro. sí, oscurísimo. A los muchachos que se les daba, no vayan a revisar mi currículum porque no quiero hablar de eso. O sea, que había un locutor venezolano que una vez dijo, yo escuché ABBA. Y le dije, en serio, sí, todos tenemos un pasado oscuro. Uy, a mí me gustaba, qué triste. O sea, Claro, mi pero presente es después de que oscuro. Dave Grohl Ah, sí. ¿cómo se llama el grupo de él? Bueno, ahorita de Foo Fighters. De Foo Fighter dijo que ABBA fue el grupo que lo conformó. Todo el mundo puede decir, yo también. Ah, bueno, Como es ahora todos verdad. podemos decir, nos gustan los musicales. Nadie va a decir, ay, se perdió la Ah, cosecha. sí, exacto, no. ¡Ja! Pero, pero, pero no hay musicales también por el modelo económico diferenciado Sí, es que del yo creo que cine son las de dos la cosas. Pero es que el modelo económico también hace que tú crees al cineasta de autor. Porque aquí, como no hay un mercado lo suficientemente grande para el cine nacional o el cine latinoamericano dentro de Latinoamérica, porque ha sido hegemonizado por la maquinaria industrial, cultural, que es el cine norteamericano, esencialmente, porque fíjate que aquí tampoco vemos cine europeo. Y menos vemos Bollywood. O sea, yo Sí. jamás he visto en cine una Y película de vemos Bollywood. cine coreano, bueno, Coño, cuando Hollywood lo adopta como parásito. El resto es por streaming. el resto es por streaming. Y Pero todo. entonces en sala de cine no se estrenó Parásito, se estrenaron algunas películas coreanas porque dieron la vuelta. Y cine japonés ni clásico ni contemporáneo. A A menos que, menos que vayas a la Hollywood Cinemateca o como Drive My Car o estas cosas que ellos absorbieron. claro, y que nos los venden ellos empaquetados gringos. Empaquetado gringo, exacto. Pero entonces fíjate tú, esa cosa de la hegemonía cultural que establece Hollywood nos obliga a nosotros también a tener una economía del cine en donde lo que importa es ganar premios. ¿Quién carajo le va a dar un premio a un musical latinoamericano? O sea, no vas a ganar en una selección de cine independiente en La Habana con un musical. Claro, porque la película de Eli que todos estamos celebrando en estas épocas no es un musical. No es un musical. Que acaba de Es ser premiada. o sea, puede ser un super videoclip de Ali Primera, ¿me entiendes? Con una reinterpretación musical brutal y con una fotografía que es para caerse de culo. Ujú. Este, Nosotros te ponemos el pitico. Pero no es un musical. O sea, ahora, con este empoderamiento de las herramientas de producción audiovisual y de música, muchachos que tú ves que en su casa, con su computador, un micrófono, ya no necesitas ni comprar una caja de ritmo porque es un software. ujú. Podríamos decirle a los muchachos en algún momento de la Escuela de Medios de Producción Audiovisual, EMPA, que se arriesguen a hacer un musical. Coño, yo los retaría. Yo los retaría. Además, yo Claro, siento que aquí, porque uno ha tenido estudiantes aquí que hacen lírica, que hacen hip hop, y que bailan. que hacen además, como dice Catriel, que estábamos bromeando la otra vez, y Paco Moroso, que el trap es una forma muy directa, pero también no sencilla, pero muy amigable para escribir, Sí, para porque hacer te lírica. permite decir muchísimas más cosas Y a una velocidad más grande. entonces podemos hacer una película musical con trap, muchachos, ¿ok? Sí, yo creo que deberíamos hacer un documental sobre el 27 de febrero, pero musical. Imagínate, Eso imagínate. sería brutal. Mire,
Yo- como para cerrar el programa, nosotros tenemos aquí un momento maravilloso en el que vamos a improvisar un top, no un top 10, pero por lo menos un top 5 de lo que nosotros consideramos nuestro top 5 musicales. Aquí dicen los jóvenes ancla. Yo no sé si esto es un chiste decirnos a nosotros. Pero tú me decías que comenzara yo para que tú lo refutaras. No, no, no. Comienza tú, o sea, haz el tuyo y yo hago el mío. Lo que pasa es que, bueno, o sea, yo voy por etapas precisamente, ¿no? Porque es verdad, o sea, mi primer musical importante para mí es el libro La Selva de Walt Disney. Ujú. Eh, Después lo veo en orden cronológico, ¿no? Después, por supuesto, Vaselina. O sea, me parece una historia de amor hermosa, la típica historia estudiantil norteamericana. Pero es que Olivia Newton-John cantando esta canción cuando está en la fuente, desesperadamente enamorada de ti, algo así se llama en español, me parece hermoso. Este, Me parece, como dices tú, es cinco, ¿no? Moulin Rouge también, Ujú. me parece importante. Me impactó mucho también, como dijimos ahorita, Chicago, y cierro con algo que es muy polémico, que le dedico a una amiga mía que se llama Carol, eh, el Joker El 2. Joker 2. El Joker 2 por una razón que hemos hablado ahorita, o sea, la importancia de lo que se dice cantando en la trama y la suspensión de la realidad. Si vemos el nombre del Joker 2, se llama en francés Una locura de dos. Y hay una suspensión de la realidad, no solamente porque es musical, sino porque en la misma trama, Alfred, ¿cómo se llama? Fleck, Ajá. cuando es el guasón, cuando se convierte en el guasón, canta unas cuestiones y cuando es Alfred Fleck no hay canción. Él tiene O un sea, hermano hay una rechísimo. fantasía en ese estado alterado de la conciencia por su condición mental, donde la música, y era lo que suponía antes de verla, donde el musical es parte de su locura. Y esa suspensión de la realidad intramundana, diría un filósofo, cuando va a esa realidad alternativa, es en formato, lógica y estética musical. Yo, Me yo- parece muy importante por eso en la película. Y que cuando hay una parte que te decía, cuando él se reencuentra con Harley Quinn al final, que él decide ser Alfred, Ujú. voy a despolear algunos acá, Lady Gaga va a cantar y él le dice, no cante, No no cante, no cante, cante. porque es la ruptura de su realidad intramundana para llegar a esa realidad alterna. Me parece que el musical está usado con los principios que hemos dicho ahora. La fantasía y la Ajá. realidad, importante la trama y que al final, siendo una película musical, decide no terminar como un musical porque él se queda en la realidad misma. Él abandona justamente el musical. Sí. Ajá. Para mi top 5 es, bueno, mi top es All That Jazz, porque Ah, para mí sí. fue, es la totalidad de lo que un buen musical tiene que ser, y hay tetas. Este, sí, no he vuelto a ver un musical con tetas. El segundo es Cabaret, porque me parece que Liza Minnelli se la traga completa, o sea, la tipa se la come, es una bestia. O sea, Liza Minnelli es una bestia, de verdad, la tipa es una actoraza, la tipa es una cantontaza, es una bailarinaza, en esa época tenía un cuerpo espectacular y una agilidad enorme, o sea, da la talla a un nivel total. Y la trama es cabilla, Ujú. es justamente sobre el peo nazi. Entonces, eso es una cosa que me parece arrechísimo, que un musical aparentemente tan pangola o sea, una cosa tan pangola como un musical, toque el avance del nazismo en la cultura alemana, en los espacios que eran además de resistencia cultural, que eran los cabaret de Berlín. Ujú. Entonces, coño, esa vaina es muy arrecha. O sea, mi respeto para Cabaret como película, pues. Mary Poppins, Ok. porque, bueno, porque de hecho yo creo que Mary La de Poppins, Julie Andrews. la de Julie Andrews, Porque ojo. sabemos que hay una versión nueva. No, 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 no. O sea, respeto la versión nueva, pero no. La de Julie Andrews, la de Cajifragilístico Espialidoso, así, a ese nivel, pues, de fan. Este, Moulin Rouge. Yo Entonces creo que ha coincide. sido, o sea, después de All That Jazz, el musical que más yo he visto. O sea, yo vi All That Jazz de chamo y después de adulto como 60 veces. Y Moulin Rouge yo lo debo haber visto por lo menos 10 Por esta veces. cuestión generacional que decimos, o sea, Moulin Rouge utiliza canciones de rock Sí, clásico y de New me Wave habla directamente a mí. a Me nuestra habla generación directamente, me habla sobreviviente de los directamente. 80. Que cuando tú decías eso, yo recordé, como este programa no se va a acabar nunca, nuestros muchachos nos decían, ya basta,
Pero no se va a acabar nunca porque yo tengo que decir una cosa. En Westworld, que es una serie de televisión, que no es Ajá. un musical para nada, en Westworld utilizan versiones de canciones pop interpretadas dentro de la trama como si fueran cosas que están tocando en el oeste norteamericano. Y han tocado canciones como Picture of You o cosas de The Cure así súper viejas, que nosotros dos que somos The Cureros ancianos, como Robert Smith, que es un The Curero anciano. No, que dicen que tiene la cara de la tía vieja ya. La tía vieja de todos nosotros, claro. Todos debemos tener La tía una tía Albertina que que se se ve parece a Robert Smith. igualito a Robert Smith, con los anillos y las cosas. Bueno, y me falta uno que es La La Land. Ah, por supuesto. Porque una La La cosa- Land es el musical icónico de esta generación y que conecta con todas las generaciones. bueno, y por una cosa que es como una adicción Y que Ryan juvenil. Gosling, como dijimos, es por Barbie también, es el hombre orquesta hoy en Claro, día. es el hombre que está hoy en día. Pero, y bueno, y uno que es por una cosa de. Ya que llevas no, como 7. no, pero ese no es mi top. Ese no está en mi top, pero es como una mención de honor. Tú sabes que siempre hay una mención de honor. Ah, ok. Coño, mamá mía, pana, con ABBA. O sea, tengo Sí, que reconocer sí. mi abismo. El abismo sobre el que yo miro, el abismo que me devuelve la mirada, es el ABBA. Ahora, esto no descarta que un capítulo posterior o anterior, porque saben que la temporalidad de esto es fantasiosa, hablemos del rock en el cine y hablemos de películas, Sería burda donde divertido la que cuando la música- gente vea esto ya hablemos del las rock. biopic, por ejemplo, o sea, Jim Morrison y Doors de Oliver Stone. Sí, no, de eso hay que hablar. De esa película hay que hablar. Pero ¿qué ibas a decir? Que te interrumpí como siempre. No, pues nada, que estamos en un abismo y que esto ha sido sin aula ni set. Oscar Vázquez Corazpe. Antonio Núñez Aldazoro y además de eso, cerrando aquí saludando a Bob Foss. Nos vemos.